La traición familiar. Mi madre quiere que me case con mi hermanastro y cargue con sus deudas. Mi mamá quiere que me case con mi hermanastro y pague sus deudas. Soy Lily, tengo 32 años y trabajo como enfermera pediátrica. Parece algo normal, ¿no? Pero mi vida ha sido todo menos eso. Todo comenzó cuando era muy pequeña. Mi papá falleció cuando tenía 2 años, dejándome solo con vagos recuerdos de su cálida sonrisa. Mi mamá, a quien llamaremos Evelyn, se distanció emocionalmente tras la muerte de mi padre. Aunque estaba físicamente presente, emocionalmente estaba ausente. 3 años después, decidió que era tiempo de empezar de nuevo y se casó con Robert, un hombre con una sonrisa encantadora. Robert vino acompañado de su hijo de 18 años, Chris. Así que nos mudamos de nuestro pequeño pueblo en Ohio a California, buscando una nueva vida como una familia feliz. Desde el primer día, mi hermanastro Chris no me trató bien. Yo solo tenía 5 años, y él, siendo un adolescente, no dejaba de molestarme con comentarios y bromas pesadas. Lo que comenzó como pequeñas travesuras pronto se volvió más serio a medida que crecí. Con el tiempo, sus comportamientos se volvieron más problemáticos, como encerrarme en el sótano o hacer comentarios incómodos. Yo trataba de mantenerme alejada, pero sus actitudes no cambiaban. Durante un verano difícil cuando cumplí 15 años, la situación se volvió insostenible. Finalmente, decidí contarle a Evelyn sobre lo que estaba sucediendo, esperando que me apoyara. Sin embargo, su respuesta fue decepcionante: Lily, estás exagerando. Chris nunca haría algo así. Me sentí completamente sola después de escuchar esas palabras. Tenía solo 15 malditos años. Ese fue mi punto de quiebre. Sabía que tenía que salir de allí o no iba a sobrevivir. Me acordé de mi tía Clara, la hermana de papá. Habíamos perdido un poco el contacto después de la mudanza, pero la encontré en Facebook y le envié un mensaje desesperado. No le conté todo, solo que las cosas estaban mal y que necesitaba ayuda. Tía Clara, hombre, ella es la verdadera heroína de esta historia. En una semana, voló a California. Todavía recuerdo su cara cuando me vio, esos 40 kilos de mí, con ojeras, sobresaltándome con cada ruido. No hizo preguntas, solo me abrazó y dijo: «Te vienes a casa conmigo, cariño». Claro que hubo drama. Evelyn jugó la carta de «¿Cómo pudiste hacerme esto?», y Robert amenazó con acciones legales. Pero tía Clara, ella era una guerrera. Primero consiguió la custodia temporal, y luego la hizo permanente. Antes de darme cuenta, estaba en Nueva York en una pequeña habitación con paredes azules y una ventana que daba a árboles reales. Vivir con tía Clara y tío Mark fue como: ¿alguna vez has tenido mucha sed? Y finalmente consigues un vaso de agua fría. Así fue. Por primera vez, me sentí segura, amada. Me llevaron a terapia, me ayudaron a ponerme al día en la escuela, y cuando dije que quería ser enfermera, me apoyaron en cada paso del camino. Me encantaría decir que desde entonces todo ha sido color de rosa, pero la vida no funciona así, ¿verdad? Todavía tengo pesadillas. Los ruidos fuertes me sobresaltan, y ni me hagas empezar con el tema de las citas. Eso es para otra sesión de terapia. Pero estoy bien. Tengo un trabajo que me encanta, amigos que se preocupan por mí y un gato llamado Pancake, que solo a veces intenta sofocarme mientras duermo. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto ahora? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen locas de nuevo. La semana pasada, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesté, pero siendo enfermera, nunca sabes cuándo puede ser importante. Ojalá hubiera dejado que se fuera al buzón de voz. Era Evelyn. Al principio, ni siquiera podía hablar. Estaba toda melosa, preguntando por mi vida, mi trabajo, como si los últimos 16 años nunca hubieran pasado. Estaba a punto de colgar cuando dejó caer la bomba. «Cariño», dijo, «Chris está en un pequeño problema. Tiene algunas deudas. Ya sabes cómo es. Pensé que, ya que te está yendo tan bien ahora, tal vez podrías ayudar a la familia». Después de todo, la familia ayuda a la familia. Estaba atónita. La audacia. ¿Verdad? Pero, se pone mejor. Y, ¿sabes, Lily?, continuó, su voz bajando a un susurro conspirador. Chris está soltero, tú estás soltera.
¿Has pensado en, bueno, ustedes siempre tuvieron un lazo especial? Creo. En serio sentí que mi cerebro se cortaba por completo. ¿Estaba sugiriendo lo que pensé que estaba sugiriendo? Sí, lo estaba. No te estás haciendo más joven, cariño. Chris necesita una buena mujer que lo cuide. Ustedes dos podrían hacer bebés hermosos juntos. Colgué. ¿Qué más podía hacer? Pero Evelyn es persistente, eso lo admito. Ha estado llamando y enviando mensajes sin parar. Incluso se presentó 2 veces en el hospital donde trabajo. Trata de explicarle a tu jefe por qué hay una mujer de mediana edad en el vestíbulo gritando sobre hijas ingratas y el deber familiar. Así que aquí estoy, Reddit. Pensé que había dejado todo esto atrás, pero ahora todo está volviendo a surgir. Estoy enojada, tengo miedo. Y una pequeña y desordenada parte de mí se siente culpable. ¿No es una locura? Después de todo lo que me hicieron pasar, aún siento la necesidad de obtener la aprobación de Evelyn. Sé que debería cortar el contacto, obtener una orden de restricción, pero estoy preocupada por mi trabajo, por mi reputación, y siendo honesta, también por mí misma. He trabajado tan duro para construir esta vida, y siento que todo está tambaleando al borde del abismo. Entonces, ¿por qué recurrir a extraños en Internet? ¿Qué hago? ¿Cómo detengo esto? ¿Cómo me protejo? Cualquier consejo sería apreciado porque ya no se me ocurre nada. Gracias por leer hasta aquí, sin nada más, escribir todo esto ha sido catártico. Supongo que tengo la esperanza de que los dramas familiares de ustedes se limiten a peleas por el pavó de Acción de Gracias. Actualización 1 en serio, wow. La respuesta a mi última publicación fue abrumadora. Gracias a todos por su apoyo y consejos. ¿Recuerdan que mencioné que Evelyn quería que pagara las deudas de Chris? Pues resulta que hay más en esa historia, mucho más. Después de mi última publicación, seguí algunos de sus consejos y contacté a un abogado. Mi tía Clara tiene una amiga que se especializa en derecho familiar, y accedió a reunirse conmigo pro bono. Fui a la reunión esperando hablar sobre órdenes de restricción. En su lugar, entré en una novela financiera. Escuchen esto, aparentemente, mi papá me dejó un fideicomiso, uno grande, como de, nunca tendrías que trabajar otra vez si no quisieras. Grande. No tenía idea durante todos estos años. Pensé que lo único que había heredado de mi papá era su nariz y la tendencia a estornudar 3 veces seguidas. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente mal. Evelyn se suponía que debía entregarme el control del fideicomiso cuando cumplí 25 años o cuando me gradué de la universidad, lo que ocurriera primero. Tengo 32 años. He sido enfermera durante 7 años. Haz las cuentas. La abogada, llamémosla María, comenzó a investigar. Resulta que Evelyn ha estado sacando dinero de mi fideicomiso durante años. Y no solo para gastos de vida o lo que sea. Estamos hablando de autos de lujo, vacaciones, cirugía plástica. Oh, y los negocios fallidos de Chris y sus títulos universitarios a medias, todo pagado con mi dinero. Creo que pasé por las 5 etapas del duelo ahí mismo en la oficina de María. Estaba en shock. Luego furiosa. Luego negociando. Luego llorando en una caja de pañuelos que definitivamente había visto mejores días. María fue genial durante todo el proceso. Me explicó nuestras opciones, describió el proceso legal y ni siquiera se inmutó cuando le pregunté si era posible desheredar legalmente a tu propia madre. Salí de su oficina con un plan de acción y un dolor de cabeza terrible. Pero la diversión aún no había terminado. Llegué a casa para encontrar a Evelyn sentada en los escalones de mi puerta. ¿Cómo consiguió mi dirección? No lo sé. Estaba toda sonriente diciendo, cariño, he estado tan preocupada por ti. Empecé a gritar. Todo el dolor, toda la rabia de años de abandono y abuso, todo salió a borbotones. Le dije que sabía sobre el fideicomiso, sobre cómo me había robado, sobre cómo me había fallado como madre en todos los sentidos posibles. El rostro de Evelyn pasó por una transformación fascinante. Primero sorpresa, luego ese patético intento de inocencia. Y finalmente, cuando se dio cuenta de que el juego había terminado, pura furia. Comenzó a gritar sobre lo ingrata que era, como había sacrificado todo por mí. Te di un padre, gritaba.
Te di un hermano que te ama. Fue entonces cuando perdí la compostura. Me reí tanto que no podía respirar. Amor, logré decir entre risas. ¿Así es como llamas a lo que Chris me hizo? No sé si fueron mis palabras o mi risa lo que lo provocó, pero Evelyn se puso pálida por un momento, solo un momento. Vi algo parecido a una realización en sus ojos. Luego desapareció, reemplazado por una mirada fría y dura que nunca había visto antes. Te arrepentirás de esto, dijo, su voz baja y peligrosa. La familia es todo lo que tenemos en este mundo. Lily, lo aprenderás de la manera difícil. Se fue. Después de eso, entré, cerré la puerta con doble llave y tuve un mini ataque de pánico en el piso de mi cocina. Pancake no dejaba de darme cabezazos hasta que me calmé lo suficiente para darle de comer. Los gatos, hombre, te mantienen con los pies en la tierra. Así que aquí estoy, Reddit. Estoy sentada en mi sofá, con un helado en la mano, tratando de procesarlo todo. Estoy enojada. Tengo miedo. Estoy aliviada, de una manera extraña. Al menos ahora sé que no estoy loca. Hay pruebas de lo mal que está mi familia. María está presentando documentos para congelar lo que queda del fideicomiso y comenzar el proceso para recuperar lo que fue robado. También me está ayudando con las órdenes de restricción contra Evelyn y Chris. Da mucho miedo, pero también se siente bien. Les mantendré informados conforme las cosas avancen. Gracias de nuevo por todo su apoyo. ¿Quién diría que los extraños en Internet podían ser tan increíbles? Actualización 2. Jalili aquí de nuevo. Ojalá pudiera decir que las cosas se han calmado, pero, bueno, ya saben cómo van estas historias. ¿Recuerdan que mencioné que Evelyn ya se había presentado en mi lugar de trabajo antes? Bueno, decidió hacer una repetición, solo que esta vez subió el nivel de locura al 11. ¿Era un? Los martes siempre son un caos en pediatría. Es como si todos los niños de la ciudad decidieran enfermarse al mismo tiempo. Estaba en medio de revisar a un niño con un caso fuerte de estreptococo cuando una de las recepcionistas entró corriendo con cara de haber visto un fantasma. Al principio no podía entender lo que estaba diciendo. Algo sobre una mujer causando una escena en el lobby, exigiendo verme. Me tomó un momento conectar los puntos. Evelyn. Por supuesto, era Evelyn. Me disculpé, prometí a mi paciente que regresaría enseguida y me dirigí al lobby. Con cada paso, su voz se escuchaba más fuerte. Estaba hablando sobre hijas ingratas y obligaciones familiares. Cosas realmente conmovedoras. La escena con la que me encontré era como algo sacado de un mal drama televisivo. Evelyn estaba parada en medio del lobby agitando lo que parecían ser un montón de papeles. Obviamente había estado llorando. Su rímel corría por su cara en rayas negras. Un guardia de seguridad intentaba calmarla, pero no lo lograba. En cuanto me vio, comenzó su perorata. Cambiaba entre inglés y español tan rápido que apenas podía seguirle el hilo. Yo era una hija terrible por abandonar a mi familia. Chris estaba en problemas y necesitaba mi ayuda. Y aparentemente le debía por cada pañal que cambió y cada comida que cocinó. Traté de mantener la calma. De verdad, lo intenté. Hablé con mi mejor voz de enfermera tranquilizadora, pidiéndole que bajara la voz, recordándole que estábamos en un hospital con niños enfermos. Pero Evelyn ya estaba más allá de la razón en ese momento. Empezó a agitar los papeles en mi cara. Resulta que eran impresiones de estados de cuenta bancarios, mis estados de cuenta. No tengo idea de cómo los consiguió. Pero ahí estaban. Estaba gritando sobre cómo yo tenía todo ese dinero mientras el pobre Chris estaba luchando. Fue entonces cuando las cosas se volvieron físicas. Me agarró del brazo intentando arrastrarme fuera del hospital. Gritaba que íbamos a ir al banco en ese mismo momento para transferir dinero a Chris. Traté de zafarme, pero sus uñas se clavaron en mi piel. El guardia de seguridad intervino. Gracias a Dios, él apartó a Evelyn de mí. Pero ella no se fue en silencio. Pateaba y gritaba todo el camino hasta que la sacaron. Lo último que escuché antes de que las puertas se cerraran detrás de ella fue su chillido diciendo que me arrepentiría de esto, que la sangre es más espesa que el agua. Me quedé ahí en el vestíbulo, temblando, dolorosamente consciente de todas las miradas sobre mí, mis colegas, los pacientes, sus familias,
Todos habían visto mi ropa sucia expuesta de la manera más pública posible. Quería hundirme en el suelo y desaparecer. Pasé el resto del día alternando entre llorar y sentirme entumecida. Creo que usé una caja entera de pañuelos y la mitad de un bote de helado antes de poder pensar con claridad. Cuando finalmente revisé mi teléfono, tenía como 1 millón de llamadas perdidas y mensajes. Algunos de compañeros de trabajo preocupados, unos pocos de la tía Clara, y uno de la doctora Wheeler, mi jefa. Me dejó un mensaje de voz asegurándome que mi trabajo estaba a salvo, que el hospital me apoyaría si necesitaba tomar acciones legales. Claro. Llamé a María y le conté lo sucedido. No estaba nada contenta. Al parecer, la pequeña escena de Evelyn violó como una docena de leyes. María empezó a hablar de escalar nuestro caso, tal vez incluso presentar cargos criminales. Mi cabeza estaba dando vueltas al final de la llamada. Al día siguiente, me arrastré de vuelta al trabajo. Lo estaba temiendo, segura de que todos estarían murmurando sobre mí, pero, ¿sabes qué? Mis compañeros de trabajo fueron increíbles. Nadie mencionó el incidente directamente, pero todos hicieron un esfuerzo por ser amables. Sara, de oncología, me trajo mi café favorito. Mick, de radiología, se ofreció a cubrir uno de mis turnos si necesitaba un descanso. Incluso el gruñón del doctor Patel me dio un ánimo, brusco pero sincero. Luego, la doctora Wheeler me llamó a su oficina a media mañana. Resulta que el hospital está tomando esto en serio. Están implementando nuevas medidas de seguridad. Los visitantes tienen que registrarse y obtener una credencial ahora. Y hay un sistema de alerta si alguien en mi lista de no admitir intenta entrar al edificio. Han pasado unos días desde entonces. Las cosas, bueno, no están normales. Pero están mejorando. Me asusto menos por cualquier sombra. Solo he llorado en el armario de suministros una vez esta semana, lo cual es progreso, ¿no? No sé qué va a pasar después. María está trabajando en convertir la orden de restricción temporal en una permanente. La policía también está involucrada ahora. Todo es un poco abrumador, para ser honesta. Así que adelante, Evelyn. Ya no soy esa niña asustada. Soy más fuerte de lo que piensas. Gracias por escucharme, Reddit. Escribir estas actualizaciones me ha ayudado. Me hace sentir menos sola en medio de todo este caos. Les mantendré al tanto. Ojalá la próxima actualización sea tan tranquila que no haya mucho que contar. Actualización 3. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización. He estado postergando escribir esto, en parte porque he estado ocupada lidiando con muchas cosas y, en parte, porque todavía estoy tratando de procesarlo todo. Pero sé que les debo una actualización, así que aquí va. Comencemos con la carta, sí, esa carta que me hizo cuestionar todo. Pensaba que ya conocía el grado de confusión de mi madre, pero llegó alrededor de una semana después del incidente en el hospital. Un sobre blanco, con mi nombre y dirección escritos con la caligrafía característica de mi madre. Casi lo tiré sin abrirlo. A veces desearía haberlo hecho, pero la curiosidad me ganó. Lo abrí, y no estaba preparada para lo que leí. La carta empezaba de forma exageradamente afectuosa. Mi querida hija, te extraño mucho lo otro. Esa clásica estrategia de Evelyn de endulzar las cosas antes de soltar algo fuerte. Y vaya si fue fuerte. Continuaba diciendo que ella y mi padrastro probablemente se iban a divorciar. Al parecer, él no estaba nada contento con que ella hubiera tomado dinero de mi fondo fiduciario. No es sorprendente, ¿verdad? Pero no te preocupes, que ella tenía una solución para todos nuestros problemas. ¿Estás lista para esto? Quería que me casara con Chris. Sí, Chris, mi hermanastro. Su razonamiento, y cito, él siempre te ha querido, querida. Habla de lo hermosa que eres todo el tiempo. Así, podríamos seguir siendo una familia. Me sentí mal, realmente mal. Apenas llegué al baño antes de que el malestar me venciera. Pero espera, hay más. En la retorcida lógica de Evelyn, Chris no parecía lo suficientemente complicado. Continuó hablando de lo emocionada que estaba por la idea de ser abuela, y de cómo Chris no podía esperar para formar una familia. Esto me afectó aún más, ya que no puedo tener hijos por problemas de salud, algo que Evelyn sabe bien desde que era adolescente y los médicos me lo explicaron.
Ella estuvo presente cuando pasé por esa difícil etapa, tratando de entender lo que me sucedía. No sé cuánto tiempo pasé en el suelo del baño, con esa carta temblando en mis manos. Cuando finalmente logré controlarme, llamé a María, mi abogada. Creo que estaba en piloto automático en ese momento. María, bendita sea, me escuchó mientras le leía la carta, reaccionando con asombro e incredulidad. Me explicó que, aunque la carta en sí no era ilegal, sí fortalecía nuestro caso para la orden de restricción. Lo más importante era que mostraba que Evelyn no estaba en sus cabales y podría ser un riesgo. Pasamos los siguientes días actualizando nuestra estrategia legal. María habló de la posibilidad de evaluaciones psicológicas e incluso de tomar medidas más serias si logramos probar que Evelyn representaba un peligro. Estaba completamente abrumada. Tomé unos días libres en el trabajo, lo que preocupó mucho al doctor Wheeler. No podía dormir ni comer. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa carta y escuchaba la voz de Evelyn hablando de cosas que no tenían ningún sentido, como si fueran completamente normales. Mi tía Clara vino a quedarse conmigo. Me echó un vistazo y se activó en modo mamá osa. Cocinaba, limpiaba, atendía las llamadas de amigos y compañeros de trabajo preocupados. Incluso logró sacarme algunas sonrisas con sus terribles chistes de papá. Apenas empezaba a sentirme algo humana de nuevo cuando llegó la siguiente bomba. Era una mañana de domingo. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café en la mano, intentando encontrar la energía para enfrentar el día. Tía Clara estaba por ahí haciendo panqueques y parloteando sobre cualquier cosa y todo lo que se le ocurriera, solo para distraerme de, bueno, todo. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no lo contesto. Dios, ojalá no lo hubiera hecho. Era el detective Ramírez. Comenzó a hacerme preguntas sobre Chris. ¿Cuándo fue la última vez que lo vi? ¿Me había contactado recientemente? ¿Sabía dónde podría estar si estaba en problemas? Mi estómago se hundió. Apenas logré decir que no había tenido contacto con Chris en años, que había una orden de restricción en su contra. La voz del detective se volvió muy seria. Luego me pidió que me sentara. Chris había sido arrestado por intento de secuestro de un niño. El cuarto empezó a dar vueltas. Oí la voz de tía Clara sonando lejana, preguntando si estaba bien. Debí haber dejado caer el teléfono porque lo siguiente que supe fue que tía Clara estaba hablando con el detective, su voz cargada de preocupación y enojo. No recuerdo mucho de las siguientes horas. María apareció en algún momento, junto con el detective Ramírez. Ellos completaron los detalles y cada nueva pieza de información me golpeaba como un puñetazo en el estómago. Chris había intentado llevarse a la hija de 2 años de su prima. Se presentó en una parrillada familiar, actuó normal por un rato, y luego intentó salir con la niña. Gracias a Dios, su tía lo notó y dio la alarma. Hubo una pelea. Chris logró escapar, pero lo atraparon unas horas después intentando cruzar la frontera del estado. La niña estaba a salvo, gracias a Dios. Asustada y confundida, pero físicamente ilesa. No podía dejar de pensar en lo cerca que estuvo, en lo fácil que pudo haber sido mucho peor. El detective siguió hablando y una horrible realización empezó a surgir en mi mente. Todos esos años atrás cuando me lastimó, ¿había sido su primera víctima o solo la primera en hablar? Debí haber dicho algo en voz alta porque de repente todos los ojos estaban puestos en mí. El detective Ramírez se inclinó hacia adelante, su rostro serio pero amable. Me preguntó si estaría dispuesta a hacer una declaración sobre lo que Chris me había hecho. Dijo que podría ayudar a construir un caso más sólido, tal vez animar a otras víctimas a presentarse, si es que las había. Me quedé paralizada. La idea de sacar a la luz todos esos recuerdos, de tener que revivir ese dolor frente a extraños, era aterradora. Pero luego pensé en esa pequeña niña, en lo asustada que debió haber estado, en cómo podría ayudar a asegurarme de que Chris no pudiera volver a lastimar a nadie. Respiré hondo y asentí. María me apretó la mano, recordándome que no tenía que hacer nada con lo que no me sintiera cómoda, que estaría conmigo en cada paso del camino si decidía seguir adelante. Así que di mi declaración a la policía, reviviendo cada detalle doloroso de lo que Chris me había hecho. Fue brutal, pero de una manera extraña, también fue catártico. Por primera vez, sentí que alguien con autoridad realmente me escuchaba, que realmente me creían. Como era de esperar,
Evelyn perdió la cabeza cuando se enteró del arresto de Chris. Se presentó en mi apartamento de nuevo, gritando que todo era mi culpa, que había arruinado la vida de su precioso hijo. Gracias a Dios por las nuevas medidas de seguridad. Ni siquiera logró pasar del vestíbulo. La prensa se enteró de la historia. De repente, mi rostro estaba por todas partes en las noticias locales. Enfermera ayuda a capturar a secuestrador en intento fallido. Me pintaban como una especie de heroína, pero yo solo me sentía cansada, agotada, como si hubiera estado luchando esta batalla toda mi vida y apenas ahora estuviera viendo la línea de meta. El trabajo fue interesante. El Dr. Wheeler fue increíblemente solidario, ofreciéndome todo el tiempo libre que necesitara. Mis compañeros de trabajo se unieron a mi alrededor, atendiendo llamadas de reporteros entrometidos y haciendo de escudo cuando la gente se ponía demasiado curiosa. Nunca había estado tan agradecida por mi familia del trabajo. Chris está bajo custodia, sin derecho a fianza. Las pruebas en su contra son bastante claras. Mi declaración, junto con el cargo de intento de secuestro, pinta una imagen muy clara de quién es realmente. El fiscal está hablando de una larga sentencia, tal vez incluso cadena perpetua. Evelyn también enfrenta cargos. Resulta que sabía sobre las tendencias de Chris mucho antes de que me lastimara. Lo encubrió, inventó excusas, incluso pagó a algunas personas para que guardaran silencio. El detective insinuó que ella podría haber estado involucrada en el intento de secuestro también, pero aún están reuniendo pruebas. Ha pasado un mes desde el arresto de Chris. Las cosas no son normales. No creo que mi vida vuelva a ser normal. Pero por primera vez, desde que tengo memoria, me siento segura, como si pudiera respirar sin tener que mirar constantemente por encima del hombro. Todavía estoy en terapia, trabajando en todo esto. Algunos días son más difíciles que otros. Aún tengo pesadillas, aún me sobresalto con toques inesperados, pero estoy mejorando. Los procesos legales siguen en curso, y sé que habrá días difíciles por delante. Pero por primera vez en mi vida, enfrento esos días bajo mis propios términos. A aquellos que han seguido mi historia desde el principio, gracias. Su apoyo, sus amables palabras, sus consejos, han significado más de lo que pueden imaginar. Han sido un salvavidas en algunos de mis momentos más oscuros. Y a cualquiera que esté pasando por algo similar, por favor, no te rindas. Mejora. Mejora mucho. Eres más fuerte de lo que crees, y no tienes que enfrentar esto solo. Esta es Lily despidiéndose, no con un final, sino con un nuevo comienzo. Y gracias, Dedit, desde el fondo de mi corazón. PD, Pancake manda saludos. Ha sido mi compañero constante a lo largo de todo esto. Y juro que entiende más de lo que aparenta. Si alguna vez necesitas un oído que no te juzgue y un hombro peludo en el cual llorar, te recomiendo adoptar un gato.